Ya casi todo. Listo, ya empezamos con la transmisión en vivo. Entonces, muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en este espacio, que fue un espacio organizado entre la FICON, el Bloque Verde, el Movimiento Ríos Vivos y el programa Kioscos Socioambientales. Les saluda Valeria Montoya de parte de Kioscos, agradeciéndoles por su participación en este espacio. Y bueno, un poco para entrar en contexto, es necesario mencionar que la Comisión de Ambiente en la Asamblea Legislativa dictaminó a inicios del presente mes el proyecto de ley número 20.212, denominado Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, el cual ha sido una iniciativa muy polémica y que lleva décadas sin alcanzar un consenso. Una de las primeras versiones tenía como columna vertebral la participación social de carácter vinculante, pero hoy el texto dista mucho de esa aspiración. En el camino por actualizar la ley número 276, que data de 1942, ha pasado más de 9.500 leyes en estos 78 años, evidenciando que no hay interés para priorizar y generar un consenso social alrededor del recurso hídrico. En este recorrido, la ley de agua ha pasado por recolección de firmas, por iniciativa popular. Además, el proyecto ha sido aprobado en primer debate y también declarado inconstitucional por la Sala Cuarta, pero aún no hay una ley vigente. Desde el programa Kioscos Socioambientales hemos acompañado procesos de organización comunitaria en torno a la gestión y control del agua. Diversos informes e investigaciones han alertado la creciente conflictividad socioambiental que desierta la defensa del agua. Por ello, hoy queremos abrir este espacio para conocer algunas voces que se están pronunciando sobre el tema. Para ello hemos invitado a Dani Villalobos, quien es geógrafo, defensor del río Guasimal y actual presidente de FECON. También tenemos a Angélica Alvarado del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica y estudiante de biología, y al especialista y profesor de Derecho Ambiental Álvaro Zagot. A cada uno le daremos 15 minutos para que realice sus aportes y después pasaremos a tener un intercambio con quienes también nos acompañan en esta actividad desde el Zoom y también desde la transmisión en vivo en Facebook. A quienes nos acompañan desde el Zoom, les pedimos por favor mantener los micrófonos silenciados y para dudas o comentarios pueden dar clic en una manita que aparece por ahí. Si no les sale, también pueden escribir en el chat y ahí vamos a estar pendientes. Y para quienes nos acompañan desde la transmisión en vivo a través del Facebook, estaremos atentas a los comentarios que nos hagan para poder planteárselos a las personas que están ahorita acá. Entonces, bueno, para iniciar, damos la palabra a Dani Villalobos. Dani, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias Valeria por la invitación, bueno, por la organización de este espacio tan importante, porque el tema del agua debe convocar a la sociedad en general, ¿verdad? A pensar lo que está sucediendo en nuestro país desde algo tan vital, tan importante. Y pues desde la Federación Ecologista hemos venido desde inicio de año hablando del tema, puesto que el proyecto 20.212 ha estado en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Moviéndose este año. Y pues la Comisión de Ambiente estaba discutiendo el texto original. Nosotros y nosotras hicimos observaciones, no solo desde la actividad de la FECON, ¿verdad? Sino de nuestras organizaciones propias, como en el caso mío, que soy de Punta Arenas. Como usted lo comentaba al inicio, he tenido la experiencia de 7 años de activismo con organizaciones comunitarias defendiendo los ríos de Punta Arenas, y ahí uno va conociendo también de la materia, y es importante que todas las personas nos nutramos de ese tipo de aprendizajes, ¿verdad? Y actuemos sobre todo, ¿verdad? Sobre lo que es nuestro, de todas las personas, que es el agua como bien de dominio público,
así lo establece la ley actualmente, y pues vamos a hablar un poco de lo que hemos interpretado que plantea este proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico, el 20.212. Bueno, yo lo que quería primero era comentar lo que es la ley, la gestión integrada del recurso hídrico, ¿verdad? Según el concepto que ha sido desarrollado a nivel internacional, y pues viene acompañando este proceso de cambios ambientales que se han dado desde los 90 con la Declaratoria de Río y otros convenios ambientales que han simbolizado avances para la humanidad, ¿verdad? Por lo menos conceptualmente, la gestión integral del recurso hídrico termina por hacer crítica, una autocrítica a este modelo de desarrollo donde se generan muchas desigualdades en el acceso al agua en cantidad y en calidad adecuadas. En este caso es una reflexión, digamos, de la humanidad, y como tal la gestión integrada plantea una amplia participación de actores civiles, ¿verdad? De organizaciones, instituciones y en la protección y en el uso del agua. Pues en un mundo de desigualdades como el que cerramos el siglo XX, pues es importante que esta discusión sí se dé, y pues en el conflicto que ha implicado esta nueva ley de aguas, ya lleva también varios años. Se ha también diseminado la idea de que el proyecto como tal venía a plantear, ¿verdad?, una apertura al neoliberalismo, que venía a privatizar el agua, y yo quería también tocar ese punto que es importante, ¿verdad? No necesariamente, y vamos a demostrarlo con hechos y con experiencias, ¿verdad? Ese argumento es, como se ha planteado por algunos sectores también, no estamos precisamente ante un proyecto que viene a privatizar el agua en Costa Rica, como se ha dado en otros países como Chile, ¿verdad? Sí es importante pues hacer un análisis profundo de cuáles implicaciones tiene, cuáles vacíos, portillos, ¿verdad? Pero el modelo de concesiones está en el proyecto de 1942. La concesión de agua es el elemento que da paso a la privatización. O sea, el Estado tiene un bien de dominio público como el agua, y pues a través de la concesión de agua se transmite, se traspasa un derecho a una persona privada, una persona jurídica, y pues ahí podemos ya hablar de privatización. Lo importante es cuál es el método en que esas concesiones se otorgan, ¿verdad? En el siglo XX, la visión ambiental en esta ley tenía sus cosas, pero realmente con las experiencias que hemos tenido, vemos que no era como una prioridad al ambiente tampoco en 1940, y las concesiones de agua están hechas, o por lo menos el sistema actualmente está hecho para permitir la captación, la concentración de agua en actores, en una sola persona, por ejemplo. Una sola persona jurídica o física incluso podría tomar el 90% de un río, concesionarlo para un uso particular, para un fin empresarial. Y este caso tenemos el ejemplo de Del Monte, ¿verdad? De esta empresa que es la dueña de Pindeco, que es, según un estudio del semanario Universidad del año 2015, era la persona jurídica con más concesiones en el país. Bueno, y en el tema de la balanza que hay que hacer con respecto a las concesiones es cuáles son los límites que deben respetar, los límites ecológicos que deberían respetar estas concesiones y la capacidad de carga en el tema de aguas subterráneas. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, los ríos de Punta Arenas, que son secados por piñeras. Los cánones de agua tienen un precio subestimado totalmente. En céntimos se venden los metros cúbicos de agua en el país mediante una concesión. Entonces, no tenemos para nada un escenario donde tengamos que ponernos, ¿verdad?, que no deberíamos tener cambios en la legislación ambiental. La legislación
hídrica precisamente, porque el modelo que tenemos actualmente es sumamente permisivo y eso ha generado un aumento en la conflictividad ambiental en el país por el tema de agua, y esto está documentado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el CIEP. Entonces es importante que demos esta discusión hacia dónde queremos pues llevar la gestión del agua, y que tampoco este concepto que en principio es bonito de la gestión integral del recurso hídrico nos engañe, ¿verdad? Y creamos que también viene una transformación necesariamente positiva, puesto que tenemos un montón de actores también interesados, por un lado, en mantener el régimen de gestión hídrica actual, ¿verdad? Del que se han beneficiado por muchos años, y en el que hemos salido perdiendo las comunidades y organizaciones ecologistas que defendemos el agua, sino que debemos aspirar a cambios sustanciales, progresivos, ¿verdad? En materia ambiental, hablar de legislación. Entonces, bueno, ya entrando con lo que dice el texto, nosotros hemos hecho un análisis y planteamos observaciones de forma y de fondo en este proyecto. La forma es importante, puesto que a veces se redacta algún tema como por ejemplo el caudal ecológico. Si se redacta mal, se puede interpretar de una u otra forma, ¿verdad? Queda ambiguo la interpretación. Y el fondo ya implica que pueden redactarse directamente o abiertamente regresiva alguna cuestión, o haber algún vacío, o haber alguna novedad que pueda realmente amenazar con una privatización directa, como algunos casos que mencionaré. Bueno, es importante un punto. Voy a comenzar por el artículo 7 de este texto, que nosotros hicimos el señalamiento de que primero es importante que la dirección de aguas o el director de aguas no debería ser director por toda la vida, como plantea el artículo 7 en el párrafo segundo. Dice que se puede prorrogar, pero no dice cuánto, deja abierto para que sea por siempre. Nosotros hemos planteado que sea por una única vez, ¿verdad? Está bien que una persona cumpla con condiciones, con todo el perfil para ser director de aguas, pero no puede pasar lo que ha pasado por 20 años, ¿verdad? Que tengamos a un mismo director de aguas representando intereses y no permitiendo avances ni progresividad en la administración pública del agua, ¿verdad? Siendo más bien un enemigo de las fuentes de agua, dando amnistías a gente que perfora pozos ilegales, un montón de indicadores de comportamientos que han venido trayendo la Dirección de Aguas, que en este texto, pues de mantenerse el director por prorrogable por un montón de veces, bueno, estaríamos aspirando a lo mismo, ¿verdad? Mantener lo mismo. Por otro lado, nosotros vemos cierto avance, ¿verdad? Bueno, hay vacíos que se han mantenido, que tiene la ley del 42, que la Dirección de Aguas ha asumido esos vacíos legales, vía decreto, vía de políticas o administrativas. Y pues eso es básicamente lo que este texto en muchas secciones plantea, es legalizar lo que la Dirección de Aguas ha venido haciendo mal, bien o mal, pero sobre todo mal, ponerlo en una ley nueva, ¿verdad? Ya llenar el vacío legal con lo que la Dirección de Aguas ha venido haciendo. Un caso positivo es que, bueno, ya el vacío legal de los pozos, de los pozos que la Dirección de Aguas ha dado amnistías en lugar de perseguir y cerrar. Bueno, aquí viene una sección regulando y legalizando, digamos, la perforación de pozos, y persiguiendo a quien cometa el delito, ¿verdad? Pero vemos otras figuras que son lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del artículo 104, donde se pretende legalizar la figura del autoabastecimiento de condominios, que es una figura que sí es abiertamente privatizadora, que viene a sustituir la función pública de abastecimiento de agua de las ASAS y el AIA,
por un autoabastecimiento para, ya sabemos que los condominios funcionan por intereses económicos, ¿verdad? Y de hecho hay una noticia del semanario Universidad de final del año pasado, del 22 de octubre, que se titula "Se triplican las concesiones de autoabastecimiento de agua para condominios". En el último año, en el 2019, se triplicaron con respecto al anterior. Entonces vemos un fenómeno de crecimiento de este portillo. Se ha aprovechado cada vez más por los urbanizadores y pues ahí sí vemos una amenaza directa a la gestión pública del agua por intereses de las cámaras, que bueno, desde el 2009 se decretó esta figura y luego de estar en vía decreto muy cuestionada, pero ahora pretende ya pasarse a figura legal, ¿verdad? Con el artículo 104 de este proyecto de ley. Nosotros solicitamos a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Ambiente, excluir totalmente esta parte, así como solicitamos excluir los convenios para reducir el canon, el pago del canon por parte de algunos beneficiarios de agua o concesionarios, que están en el artículo 98, que no tiene criterio, ¿verdad? Pretenden reducirle el precio al agua para algunos grandes usuarios, como sucede probablemente sea lo mismo que sucede actualmente, que a las grandes cañeras, a los arroceros y a grandes cultivos con apellido político, se les vende el agua al metro cúbico a 12 céntimos, ¿verdad? Entonces eso permite sobreexplotaciones de ríos como el Tempisque y otros que aprovechan el agua a un precio minúsculo y pues dejan desastres ambientales al paso, ¿verdad? También venimos a hacer crítica de lo que es el artículo que refiere a la evaluación de impacto ambiental, puesto que realmente no dice nada, y nosotros estamos solicitando que se haga con respecto al caudal ambiental o caudal ecológico, que es un avance que trae en los conceptos este proyecto de ley, ¿verdad? El caudal ambiental, pero que en la operatividad le deja a la Dirección de Agua su definición y pues eso genera alguna desconfianza, puesto que siempre tenemos desde Punta Arenas la experiencia de que la Dirección de Aguas ha sido reacia a avanzar en esta materia. Entonces no sabemos qué metodología irán a aprobar. Pues esperemos que esto va a quedar en manos de Dirección de Aguas para la reglamentación, pero la evaluación ambiental, de impacto ambiental, tiene que ser explícitamente obligatoria en relación con la determinación de caudal ecológico y no como actualmente es el SETENA, que pretende más bien la reforma que en este momento está también en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, pretenden que las concesiones de agua pasen todas por bajo impacto ambiental y ni siquiera sean evaluadas con estudios. Bueno, y otro punto grave e importante en el que hemos coincidido con muchas otras organizaciones también es que el tema del uso doméstico del agua, a como está conceptualizado, es una amenaza, puesto que incluye suministro de abrevaderos, mantenimiento de instalaciones y establos, y pequeños productores con extensiones menores a 35 hectáreas, ¿verdad? Se crean ambigüedades en esta redacción y para los usos domésticos no se requiere sacar concesión, no se requiere entonces pagar canon, no se requiere hacer estudios para una explotación de ese tipo y como un beneficio para pequeños productores, ¿verdad? Se está pasando un potencial daño ambiental, es una regresión, puesto que al no pasar por estudios, pues si hay un montón de pequeños productores en un río y todos ponen su manguera, no van a estar cometiendo ningún ilícito, pero van a estar contradiciendo totalmente el espíritu del caudal ecológico que se estaba planteando en otro artículo, ¿verdad? Entonces, es importante estas contradicciones que fueran resueltas, era importante que fueran resueltas, y pues la Comisión de Ambiente ya dictaminó afirmativamente el proyecto sin incluir muchos de los cambios que presentamos, como en el tema de fijación de cánones, ¿verdad? Planteamos que es necesario para poder avanzar con respecto al sistema actual que vende el agua a precios miserables, plantear también que se incluyan el tema de la protección, costos de protección y necesidades de monitoreo y características propias de cada unidad hidrológica, que se pueda hacer precios diferenciados de acuerdo a la fiscalización
o recuperación que requiera una cuenca, ¿verdad? Es importante. Hay cuencas muy sobreexplotadas, hay cuencas que están más protegidas. Es importante hacer balances económicos para la protección también y no dejarla por la libre. Entonces, pues es más o menos algunos de los puntos que tenía aquí para presentar de inicio. Luego podríamos ampliar en algunas otras observaciones. Yo sé que Angélica también, que también es parte de FECOM y Ríos Vivos, también tiene otras cuestiones que presentar y pues dejaría mi parte hasta acá. No sé si me pasé o cumplí. Gracias. Muchas gracias, Dani, y bienvenidas a todas las personas que se sumaron en este ratito. Les agradecemos mantener el microfonito apagado mientras se dan las intervenciones. Y cuando, bueno, ya despuésito de que hable Angélica y que sea la intervención de Álvaro, ahí vamos a abrir el espacio para preguntas y comentarios. Y también para las personas que nos están viendo en Facebook, en el Facebook Live, estamos ahí pendientes de los comentarios o preguntas que nos hagan. Entonces, bueno, muchas gracias a todas y todos y seguimos con Angélica. Ángel, tenés que activar el micrófono. Ahí sí, disculpas. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y gracias por participar de este webinar. Yo me llamo Angélica Alvarado y formo parte de la Comisión Defensora del Río Convento y Sonador. Y como parte de esta comisión también formamos parte del movimiento Ríos Vivos, que es un movimiento de la zona sur que nació en la zona sur del país y que, bueno, básicamente hemos sido comunidades y personas varias de todo el país finalmente, que nos unimos en la defensa de los ríos de la zona sur del país, especialmente a partir de 2013 que hubo una gran proliferación de proyectos hidroeléctricos en el sur, bueno, de propuestas de proyectos, ¿verdad? Que venían básicamente empresas privadas a agarrar pues el caudal del agua de los ríos de nuestras comunidades para lucrar con ello y dejarnos a las comunidades pues sin este bien que es de todos y de todas, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros y nosotras además, como parte de Ríos Vivos, formamos parte de la FECOM, que es esta otra red también, ¿verdad?, de organizaciones ecologistas en el país. Y bueno, yo venía a contarles un poquito, bueno, venía a compartirles un poco con mi y nuestra mirada sobre este proyecto que está ahorita en el plenario en la Asamblea Legislativa. Sí quisiera como contarles a todos y a todas las que nos están viendo que toda persona tiene acceso a este documento, ¿verdad? Usted puede ingresar a la página de la Asamblea Legislativa y buscar el expediente como el 20.212. Es realmente importante que quienes tengan la posibilidad y el chance realmente se sienten a leer y a estudiar este documento, porque estamos hablando de una legislación para lo que es la gestión del agua de todo el país, ¿verdad? Es un tema que nos incumbe y que nos importa a todos y a todas. Entonces realmente sí quisiera como promover esa lectura y ese estudio de este documento, y ojalá también más personas que se animen a dar su análisis del proyecto, ¿verdad? Para que se siga discutiendo y pues bueno, pueda resultar lo mejor, ¿verdad? De este momento. Bueno, entonces ahora sí un poquito como para entrar en la lectura del proyecto, pues bueno, sí quisiera decirles que, bueno, quienes empiecen a leer el proyecto pues se van a topar con un documento que parte como de un marco muy bonito, ¿verdad? Que incluye muchos principios y conceptos bastante, bueno, necesarios también para cuando se habla de una legislación para la gestión del agua, ¿verdad? Importantes y necesarios, pero, ¿verdad? Que finalmente, a pesar de las palabras tan bonitas que se incluyen en el inicio, finalmente el proyecto no me parece que tenga tantos avances en cuanto a la protección de las fuentes de agua. Básicamente contiene una nula participación de las personas, de las comunidades y del sector ambiental en lo que es la gestión del agua en el país. Y bueno, se incluye algunos artículos puntuales, como ya lo mencionó Dani, que son una total barbaridad que siquiera estén incluidos en este proyecto. Bueno, entonces dentro de estos conceptos bonitos, pues está uno de los favoritos de este gobierno, que es el de la participación, ¿verdad? En el que dice que el Estado promoverá la participación de todos los sectores vinculados en la gestión integral del recurso hídrico, ¿verdad? A nivel nacional.
Pero, bueno, digamos, el mismo proyecto es muy interesante porque propone, bueno, primero propone que el Poder Ejecutivo va a ser el ente que aprobaría, bueno, perdón, más bien voy a empezar por otra parte. En el proyecto se plantean 12 unidades hidrogeológicas, entonces básicamente el país se vería dividido en 12 unidades, ¿verdad? Sobre las cuales se plantearía un plan para la gestión del agua sobre cada una de esas unidades. Y además se plantea en el proyecto que se va a generar un plan hídrico pero nacional, ¿verdad? Entonces se plantea un plan a nivel de todo el país y otro a nivel de estas 12 unidades hidrogeológicas. Se plantea el Poder Ejecutivo como el que aprobaría mediante decretos ejecutivos y junto a otros ministerios, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y otros ministerios, los lineamientos generales de esta política hídrica nacional y de este plan hídrico nacional y de las diferentes unidades hidrológicas, ¿verdad? Y digamos, después de definir esto, ¿verdad? Que van a haber esos planes a largo plazo de cómo se va a gestionar el agua en el país y en cada una de esas unidades hidrológicas, se le da al MINAE el trabajo de elaborar y dictar políticas y reglamentos posterior digamos, a esta ley de aguas en cuanto a la gestión del agua a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, tanto como el planteamiento y la revisión de lo que son esos planes hídricos nacionales y por unidad hidrogeológica, y también cuando se habla de estos reglamentos que se dice en este proyecto que se plantearían después de aprobado una legislación para la gestión del agua en el país, no existe, ¿verdad?, ni pizca ni media esencia de lo que pudiera ser la participación de las comunidades, de los sectores sociales en lo que es ¿verdad?, la gestión del agua a nivel nacional y a nivel de nuestros territorios, ¿verdad? Porque ¿verdad? Nosotros y nosotras, pues, podríamos pensar, ¿por qué no el Movimiento Ríos Vivos pudiera participar de esta planificación a largo plazo de la gestión del agua para la cuenca del río Terra, por ejemplo? Con la experiencia que tenemos de compañeros y compañeras de tanto Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobruz, ¿verdad? Bueno, por dar un ejemplo, el asunto es que el único mecanismo que se propone en el proyecto de participación de la gente después que dicen que ya planteados todos los planes hídricos nacionales y por regiones, se van a mandar a consulta pública. Y entonces ese es el único espacio que tenemos como para dar nuestras observaciones al respecto, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevamente, como ha sucedido a lo largo de toda la historia de este país, pues básicamente aquí ahorita plantean que no se nos tomen en cuenta a las personas, a las comunidades, cuando se tomen decisiones, ¿verdad? Y se generen estos planes como de la gestión del agua a largo plazo, ¿verdad? No se nos toma en cuenta allí. Entonces, bueno, también un poquito como para seguir hablando del tema de la participación, cuando hablamos de este proyecto de ley, es que, bueno, como decía Dani Villalobos, a finales de febrero, a la FECO nos dieron un espacio en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa para dar nuestras observaciones, nuestro criterio sobre este proyecto de ley. Les dimos, bueno, les fuimos y les dijimos en la Comisión de Ambiente lo que nos parecía que debería de modificarse y de agregarse en este texto, y les mandamos, bueno, en físico, el documento con las 22 observaciones. Es muy grave, digamos, que para este momento ya el proyecto haya pasado de la Comisión de Ambiente a ser discutido en plenario y que no haya ni una sola diferencia en este proyecto, ¿verdad? Que no se haya tomado en cuenta absolutamente en nada las 22 observaciones que Dani y yo fuimos a plantearles a los diputados y diputadas, ¿verdad? Que fuimos a presentarlas como representantes de FECOM, pero que finalmente también pues somos parte de organizaciones de base comunitaria, que tenemos experiencia en lo que es la influencia de toma de decisiones en cuanto a la gestión del agua en el país, ¿verdad? Y que simplemente no se tome en cuenta, ¿verdad? Pues nuestras observaciones. Además de que justamente en nuestras observaciones, pues sí planteamos todo un mecanismo, ¿verdad? Para que se pudiera garantizar mínimamente la participación de las comunidades y diferentes actores que tienen relación y que tienen conocimiento también en cuanto a la gestión del agua en el país. Entonces, por ejemplo, planteamos que en las 12 unidades hidrogeológicas se mantuviera los foros permanentes del agua, que estarían conformados por 2 representantes del SINAC,
de federaciones estudiantiles, de universidades públicas, del sector productivo, de ASADS y de organizaciones ecologistas de cada una de estas unidades hidrogeológicas que se mantuvieran en constante reunión para, ¿verdad? Más bien este planeamiento de los reglamentos y de los planes hídricos a nivel de las unidades hidrogeológicas, ¿verdad? De los territorios justamente donde estarían estos actores que conformarían esos foros permanentes que proponemos como mecanismo para que las personas, el sector civil, podamos participar también en lo que es la gestión del agua a nivel nacional y con relación a este proyecto, ¿verdad? Y bueno, no se toma en cuenta, ¿verdad? No se toma en cuenta ninguna observación de las que dimos. Entonces, bueno, eso nos parece sumamente grave, ¿verdad? Porque además de que el proyecto como tal no incluye ningún mecanismo que realmente venga a garantizar que se nos tome en cuenta las comunidades y a los sectores sociales en cuanto a la gestión del agua en el país, pues ya de entrada, ¿verdad? Nos dan un espacio los diputados y diputadas y no toman en cuenta absolutamente ninguna de las observaciones que les vamos a dar, ¿verdad? Entonces, bueno, es sumamente grave, ¿verdad? Esta actitud, bueno, igual también ya lo hemos visto, esta misma actitud con diferentes proyectos, ¿verdad? En los que los diputados y diputadas básicamente no les importa, ¿verdad? La opinión nuestra y ni el bienestar nuestro, ¿verdad? La gente de este país. Entonces, bueno, eso, ¿verdad? Me parece que las organizaciones de base comunitaria como la Alianza, como Ríos Vivos, como FRENASAP y muchas otras alrededor de todo el país, pues tenemos bastante experiencia en el tema del agua. Digamos, hemos vivido y experiencias de cara a cara con respecto al acaparamiento del agua, ¿verdad? Los abusos de los usos del agua. Y digamos, en un contexto como este en el que estamos, en el que hay una conflictividad creciente en el país por temas de protección y acceso del agua, es, digamos, fundamental que se nos tome en cuenta a las comunidades y a los sectores sociales en cuanto a este tema. Y especialmente porque, digamos, según este proyecto, toda la tarea de la planificación de cómo se va a gestionar el agua y la creación de los reglamentos de cómo se va a gestionar el agua queda en manos del Estado, ¿verdad? Y no se nos incluye a nosotros, digamos, y nosotros y nosotras, más bien digamos, por nuestro lado, que también hemos tenido la experiencia, hemos vivido como muchas veces las mismas instituciones públicas, ¿verdad? El mismo Estado, primero no tiene la capacidad de responder y resolver los conflictos, ¿verdad? Que a veces se generan en esas comunidades por este bien que es el agua, ¿verdad? E inclusive hemos vivido la complicidad de las mismas instituciones públicas, ¿verdad? Del mismo Estado, con las empresas privadas que han venido a plantear proyectos privados para ellos lucrar en nuestras propias comunidades, ¿verdad? De extracción de agua y digamos, complicidades en las que no importa, ¿verdad? La comunidad, no importamos nosotros y nosotras. Entonces, bueno, digamos, en este contexto en el que piensa la conflictividad, en la que también hay muchas experiencias en las que de ahí el Estado realmente no hizo su papel tal y como debía, ¿verdad? Como pensando en un Estado que pues pensaría en el bienestar de las comunidades y la gente en general, ¿verdad? Sino que más bien lo contrario. Entonces, bueno, sí creemos en el Movimiento Ríos Vivos, en FECON, en la Comisión Defensora del Comité Senador, que es esencial que se cuestione este proyecto porque incluye básicamente la participación de las comunidades y la gente en este tema. Y bueno, eso, pues ojalá que hayan más personas que se animen a hablar de este tema, porque realmente también el tiempo es corto y el tema es muy amplio. Y bueno, y es muy importante que pues continuemos discutiendo este tema. Entonces, bueno, muchas gracias. Eso sería. Muchas gracias, Angélica. Bueno, estamos al tanto de los comentarios y preguntas que nos pongan tanto en el chat aquí en el grupo como en la transmisión en vivo en Facebook. Y después de la intervención de Álvaro Zagot, vamos a estar leyendo y como aclarando algunas de estas dudas. Pero entonces damos ahora a continuación a Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Zagot Rodríguez, soy abogado.
soy colaborador en FECOM, soy profesor en la Universidad de Costa Rica, en la carrera de Derecho y en la maestría en Desarrollo Sostenible. Mucho de lo que ya han hablado, lastimosamente, se me ha caído tanto cuando hablaron Angélica como Dani, pero fueron pedacitos nada más. Quisiera agradecer, que no empecé por ahí lastimosamente, a Valeria y a toda la gente que han permitido que esto esté funcionando hoy en día, que vi que son bastantes los que están participando, escuchando. Algunas de las cosas que yo tenía que decir, pues ya las dijeron los compañeros que me precedieron, pero valga hacer un pequeño recuento. O sea, ubiquémonos, ¿verdad? Estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, donde nuestros legisladores no tenían ni la menor idea de lo que era el derecho ambiental. De hecho, el moderno derecho ambiental nace a partir de 1972 con la Declaración de Estocolmo de Principios, y es ahí donde empiezan a modernizarse diversos ordenamientos jurídicos, a modificarse constituciones políticas y demás. Entonces, pues, no digamos que nuestro texto de la ley de aguas no servía, porque de hecho a empujones y demás nuestra sala constitucional ha logrado adecuarla en algunas de las situaciones a la realidad, pero otras modificaciones se han hecho vía remiendos de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, es nada más para ubicarnos en el contexto de lo que estamos hablando, de una ley bastante vieja, de los años 40 del siglo pasado. Haciendo un análisis de los diversos pronunciamientos que se han emitido ante la comisión que emitió ese famoso dictamen positivo, ¿verdad? Aprobando el texto de este proyecto, considero yo, y si a mí me pidieran definir en pocas palabras qué es lo que creo de este proyecto de ley, yo diría que es un proyecto de ley hecho con mentalidad de finales de siglo, de los años 90, y que jamás eso puede ser permitido a las alturas del año 21, prácticamente que estamos del siglo 21. O sea, vamos a quedar de nuevo desfasados, es lo que quiero expresar y decir. ¿Por qué creo yo esto? Simple y básicamente, hay varios principios, ¿verdad?, del derecho ambiental que se han ido introduciendo dentro de la normativa, y si nos ponemos a analizarlo en un contexto internacional, que aquí están fallando. O sea, el famoso principio precautorio fue dejado de lado, y únicamente en este proyecto de ley se menciona lo precautorio cuando se habla de un recurso administrativo ante una decisión que tome la autoridad de la Dirección de Agua. Esto no debió de haber quedado contemplado ahí. Por buena técnica jurídica debió de haber estado contemplado en ese artículo 2 que habla sobre los principios que deben enmarcar esta ley. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer que precisamente cada una de las decisiones tengan que estar permeadas por ese principio. También se deja de lado y se echa de menos el principio de tutela jurídica, de objetivación, llaman otros, ¿verdad?, que señala que cualquier decisión administrativa y hasta judicial y legislativa debe estar permeada por criterios dentro de la ciencia y la técnica. O sea, es lastimoso que estos dos principios no hayan quedado contemplados ahí en un instrumento que va a venir a gobernarnos en un bien que es considerado como de alta fragilidad, sobre todo ahora que hablamos de crisis climática. Pero lo que es peor, ¿verdad?, es que no se haya contemplado el principio indubio pro aqua, que ya quedó establecido en una decisión reciente en Argentina. Esto sale de hace algunos años, de una decisión, se establecieron varios principios, y a nivel internacional, que no se haya contemplado de parte de la UICN, los establecieron. Me parece que es verdaderamente lamentable que de ese Foro Mundial del Agua en Brasilia, del año 2018, o sea, recientemente, no se haya contemplado ese principio de indubio pro aqua, cuando estamos hablando precisamente de una ley de gestión integral o integrada de los recursos hídricos. Hay varios otros aspectos que tal vez ya han mencionado. El asunto de la participación ciudadana, yo creo que eso es
una de las falencias más grandes que hay. ¿Y por qué es una de las falencias más grandes? Yo creo que ese hueco es inmenso, en el sentido de que prácticamente las decisiones van a ser tomadas por un ministro de Ambiente y por un director de aguas. Yo creo que hay una concentración de poder demasiado grande para que esté en manos únicamente de dos personas. El haber eliminado los consejos de unidad hidrogeológica que estaban previstos en el proyecto de ley 17.740, que era iniciativa popular, ¿verdad? Eso es injustificable. Y con una simple normita ahí de que habrá participación ciudadana o que se podría dar participación ciudadana, a mí me parece que los diputados, y especialmente la diputada del PAC, Paola, que estuvo en esta comisión, ha quedado con una gran falta, por lo menos para la sociedad costarricense, al haber dejado la participación ciudadana sin los instrumentos y los mecanismos necesarios. O sea, esto no puede ser. La Dirección de Aguas, Dani también lo oí, que habló sobre esto, y tiene que ver con este punto. No se justifica de que se nombre un director casi con la posibilidad de que sea a perpetuidad. No se justifica también de que este director de esta dirección no se establezca quién y cómo lo va a nombrar. Solo se dice que presentará su currículo y que con base en eso se nombrará. Pero ¿quién es el que al final de cuentas lo nombra? Por interpretación, hacemos la deducción que será el ministro. Y luego el ministro y él son los que tomarán las decisiones definitivamente. Y recordemos que el ministro es un ente total y absolutamente politizado. Entonces estamos hablando de una gran concentración de poder que no se justifica desde ningún punto de vista. Otro aspecto, ¿verdad?, es sobre lo que es el uso doméstico del agua, que también ya se manifestaron. No es posible que se venga a establecer un uso doméstico de propiedades hasta de 35 hectáreas, cuando ni siquiera la actual ley de aguas establece esto. O sea, la actual ley de aguas establece únicamente de 1 hectárea para considerarlo uso doméstico, y no es posible que consideremos que un apartamento, no sé, en Heredia, en Palmares, donde sea, tenga considerado un uso del agua doméstico lo mismo que una finca agropecuaria con fines mercantiles de 35 hectáreas. Ni siquiera el INDER está dando ese tipo de fincas con esas áreas. Eso es terrible, me parece. Se dejó por fuera las asadas. Incluso más allá de dejárselas por fuera, se les está imponiendo que tienen que obtener una concesión y pagar todo lo demás, cuando es claro de que son de los principales entes o operadores, ¿verdad?, que prevén que el agua llegue a las casas, y fiscalizadores. Eso no puede ser. Una cosa terrible también es que se disponga de que ese famoso inspector de agua solo podrá actuar previo denuncia. O sea, se le quita la posibilidad de que los inspectores de agua puedan actuar de forma proactiva tratando de defender ese derecho que en reiteradas partes del texto se cita como un derecho humano. ¿Cómo es posible que lo restringieran a que solamente previa denuncia? Me parece que esto es, o sea, no sé, perverso. Parece que definitivamente hay alguien moviendo como hilos para que las cosas se hagan a como tiene que ser, los grupos de interés, y no es considerado los grupos de interés el pueblo, ¿verdad? Áreas de protección, también hay un hueco bastante grande, hay una regresión cuando hablamos de pozos, ¿verdad? Porque la actual ley de aguas establece que hay unas áreas de protección que se deben de guardar en pozos, pero aquí se reduce únicamente a unos pocos metros. Dentro de las inconstitucionalidades, ¿verdad?, nada más para mencionar otras, y ahora en las preguntas tal vez podemos ampliar, ¿verdad? Ni hablar, ¿verdad?, el artículo 46, que habla sobre la contaminación de los cuerpos de agua, que dice que tiene que haber un estudio técnico y científico para poder tomar decisiones. ¿Y a dónde queda entonces la inversión de la carga de la prueba que está prevista en la ley de la biodiversidad? O sea, si no hay estudio científico, no se puede intervenir y establecer medidas cautelares para proteger ese recurso que, repito, ha sido considerado que estamos hablando de un derecho humano fundamental. Yo creo que aquí hay una sobreprotección para algunas personas, para unos grupos de interés, pero dejan renca, por decirlo de alguna manera fea, la ley, ¿verdad? Yo creo que también hay
otro hueco bastante grande en lo que son en las nacientes, que únicamente se considera las nacientes permanentes, a las que tiene que dársele protección, cuando incluso hay una sentencia muy interesante de la Sala Primera que reconoce que, interpretando la actual ley de aguas, de que las nacientes tanto permanentes como las no permanentes tienen igual protección. Y dejarlo, esta ley, que únicamente las permanentes, eso no se violenta porque se toma esa decisión sin ningún criterio científico de parte de esa comisión, me parece que eso es justificable. Hay otra situación en cuanto a lo que son las reservas de dominio a favor de la nación, del artículo 33 de la Ley de Aguas, que establece, ¿verdad?, un área de protección, un radio de protección de 200 metros. Aquí ahora, hoy en día está que todos los sitios de abastecimiento de agua para consumo humano tienen ese radio de protección de 200 metros. Se sabe de que muchas cámaras han intervenido en cuanto a esto porque se han sentido perjudicadas a la hora de construir o para sembrar y demás, y lograron modificarlo al grado de que los 200 metros de radio va a ser únicamente para terrenos que tengan inscrita ese radio. Yo creo que cuando actualmente la tenemos para todas las nacientes que estén dando esa protección, ahora se dice que solamente son a favor de los terrenos que se les inscriba esos radios. Y uno se pregunta, ¿y qué pasa? O sea, aquí estamos viendo un perjuicio bastante grande. ¿Qué pasa con los terrenos que no se les señaló así cuando se inscribieron como informaciones posesorias, pero hay abastecimientos de agua que se están nutriendo de esas nacientes? Hay un perjuicio, me parece a mí, y una desprotección para terrenos que son de dominio público, como llamamos los abogados, que son de dominio público o propiedad pública, propiedad del Estado. Eso deja un hueco bastante grande también. Lo de los pozos, que antes mencionaba, estamos reduciendo. La ley de aguas establece un área de protección de 40 a 100 metros y actualmente se ve reducida a 10 metros nada más. También encontramos en el artículo 41 del proyecto de que el MINAE, oigan ustedes qué delicado, el MINAE, que nunca se ha encargado de aspectos de salud pública, se va a encargar de la salud pública por sobre encima del Ministerio de Salud, lo cual violenta hasta el artículo que es 2 de la Ley General de Salud, que establece que el ente rector en todo lo que tenga que ver con salud pública es el Ministerio de Salud. Pero como esta ley o este proyecto de ley establece que es el MINAE, se le da un papel secundario o terciario al Ministerio de Salud para que establezca protecciones cuando estamos hablando de contaminación. Y el Ministerio de Salud queda de forma secundaria ahí participando. En embalses artificiales en terrenos privados no hay áreas de protección. Igualmente, no hay áreas de protección cuando estamos hablando de humedales, lo cual me parece a mí verdaderamente serio. Cuando estamos hablando de humedales, no de los que están ubicados en la costa, sino de los otros tipos de humedales que existen en diversos terrenos a nivel de todo el territorio, no se les guarda áreas de protección. Yo creo que para concluirlo así de una manera muy rápida mi participación, dado que los últimos siempre casi que ya estamos haciendo que se vea un poco cansado el rollo, yo digo que no es posible de que estemos dando un gran paso, pero muy mal dado. Se hace falta una nueva ley, ¿verdad?, que regule todo lo que estamos viendo, con criterios tan interesantes, ¿verdad?, que ya hasta Dani habló de ellos, criterios tan interesantes como, por ejemplo, cosecha de agua, ciclo hidrosocial, caudal ambiental, crisis climática. O sea, estamos yendo hacia adelante, pero en el fondo, si nos ponemos a analizar, yo creo que estamos dando un muy mal paso, por solo estas cuestiones que estaba mencionando, que no se presta tal vez para hablarlos en 15 minutos, pero como mencioné al inicio, quiero que esto quede bien claro, estamos haciendo un proyecto de ley, y óigase bien, estamos haciendo un proyecto de ley con mentalidad de los años 90 del siglo pasado, cuando ya estamos prácticamente en el año 21 del siglo 21. Eso no puede ser permitido. Y yo creo que debe ser llevado a sala constitucional en acción de inconstitucionalidad si se pretende manejar de esta manera tan irresponsable un recurso tan frágil. Hay muchos aspectos que tanto Dani como la compañera Angélica mencionaron,
que pueden ser considerados también para llevarlos a sala constitucional. Yo nada más estoy haciendo un recuento casi de lo que ellos dijeron, pero analizando los diversos textos, ¿verdad? Lo del dictamen afirmativo, el pronunciamiento de FECON, el pronunciamiento de la Confederación Nacional de Federaciones y Ligas de las Asadas, pronunciamiento del Instituto Costarricense de Acueductos, pronunciamiento de la Contraloría. Vieran que, para que Angélica no se sienta mal, vieran que en casi de las observaciones que hacen todos estos grupos, casi nada se tomó en cuenta. O sea, casi ellos dijeron, los de la comisión, disculpando la palabra, nos vale un carajo lo que diga la sociedad civil, incluso la parte institucional, y un ente tan serio como la Procuraduría o un ente tan serio como la Contraloría, y les valió nada y siguieron adelante con el proyecto que tiene, repito, un montón de huecos. Eso sería entonces todo, Valeria. Me imagino que van a venir preguntas, pero sí, definitivamente el texto está viciado con inconstitucionalidad y yo creo que esto no podemos quedarnos brazos cruzados. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, y reiteramos el agradecimiento también a Dani y Angélica por sus aportes para la discusión. Ahora vamos a pasar a un espacio para preguntas o para comentarios también. A las personas que están acompañándonos desde el Zoom, les agradeceríamos poner en el chat si quieren como comentar algo o así. Yo o pido la palabra o así como para llevar el orden de la palabra. Y a quienes están en Facebook también estamos pendientes de sus comentarios. Mientras vamos a ir leyendo lo que ya nos ha llegado, algunos comentarios y algunas preguntas. Y lo vamos a hacer como en bloques de 3, como ir leyendo de 3 en 3 para poder hacer como réplicas a estos comentarios o dudas que aparezcan. Entonces, bueno, uno de los primeros es de Ingrid, que está aquí acompañándonos en el Zoom, que comenta que existen varios aspectos que deben ser revisados en el documento en discusión. El reglamento de perforación de subsuelo para la exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas número 35.884 MINAER regula y permite la perforación legal en el país, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. El artículo 39 de dicho reglamento establece sanciones para la perforación ilegal. Los que defienden el proyecto 20.212 han indicado que actualmente no hay legislación sobre los pozos, pero eso no es cierto, ya que existe el reglamento indicado. Y también que de lo más preocupante es la centralización del agua que se daría por parte del MINAE. Este es un comentario. También nos llegó esta consulta de Carolina, que también nos acompaña aquí en el Zoom, que primero agradece por compartir la información que nos dieron Angélica, Dani y Álvaro, y pregunta qué acciones nos recomiendan tomar para promover una ley que no deje de lado estos aspectos importantes que mencionan y lograr una ley de agua justa, actualizada y sensata. Y por otra parte, también desde el Facebook, Ana Jensi nos comenta que Álvaro Zagot está indicando 2 ausencias en el proyecto de ley estipulados en la legislación internacional y que eso es de peso para disminuir justamente el peso de la propuesta tal y como está planteada. Entonces, si quieren, como empezamos con algunas réplicas de estos 3 comentarios y así vamos haciendo como algunas ronditas de discusión. No sé quién quisiera empezar. Si Álvaro, Dani o Angélica. Yo, ¿puedo ser yo? Sí, dale. Sí. Sí, porque, bueno, el comentario de Ingrid, yo mencioné el tema del vacío en la ley, ¿verdad? Sobre agua subterránea y sobre las amnistías que se han dado. Bueno, pero lo que me refería era que mucho está como vía decreto, ¿verdad? Reglamento, pero no está en la ley actualmente, en el rango, en la jerarquía. Hacía referencia a eso, que muchas cosas, a como se han manejado en la dirección de aguas,
se pretenden establecer como segmentos de la nueva ley, ¿verdad? Entonces, como lo decía, bien o mal, y sobre todo mal, ya Álvaro lo decía bastante bien, porque él es el que tiene más el criterio jurídico, y sobre eso también por ejemplo, hemos presentado el año pasado un recurso contra la amnistía de los pozos también desde FECON, porque es una práctica sistemática de José Miguel Celedón, ¿verdad? El director de aguas, que ha venido una y otra vez pasándole por encima toda la normativa que pueda existir, y actuando a favor de cierto grupo de poder. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con el tema del agua subterránea. Nada más hacer esa aclaración de que quería hacer referencia al rango jerárquico de una ley sobre un decreto, ¿verdad? Tal vez Álvaro pueda dar más criterios sobre ese punto. Ahí yo estaba revisando el reglamento y efectivamente sí trae las sanciones, pero bueno, como le digo, Álvaro podría comentar más. Sí, gracias. Sí, Dani, efectivamente tenemos una acción de inconstitucionalidad. Todavía no ha sido resuelta por sala constitucional, donde estamos diciendo de que la normativa esa reglamentaria es total y absolutamente inconstitucional. Vamos a ver qué pasa. Estamos haciendo todos los alegatos del caso. FECON no ha estado cruzada de brazos ante todas estas cosas que van saliendo, que somos porteros, que casi nos cansamos de tantos goles que hay que atajar. Hacían un comentario respecto a aspectos internacionales. Sí, efectivamente, y se me había quedado antes por fuera, yo que he estado tratando tanto el tema de los derechos de la naturaleza, que tenemos una acción de inconstitucionalidad, por cierto, con FECON, por el caso Cruzitas, que se sepa, por si no se sabía. Pero respecto al recurso hídrico, ¿verdad? Por ejemplo, es lamentable de que si estados como Colombia o Nueva Zelanda han declarado derechos de la naturaleza o de los ecosistemas a dos ríos, el Atrato y otros más en Colombia y el Wanganui en Nueva Zelanda, aquí, contrario a ir y dejar esa visión antropocéntrica, la reafirmamos más, porque cuando se habla de ese caudal ecológico, se dice que en caso de conflicto entre caudal ecológico para la biodiversidad o caudal ecológico para los seres humanos, se habla de que tendrá prioridad los humanos. A mí me parece que si empezamos a tomar el agua toda para los humanos, vamos a causar una debacle, o sea, terrible en cuanto a la biodiversidad, y no estamos pensando en eso. Esta ley es total y absolutamente antropocéntrica. Lo otro era sobre el indubio pro aqua, que sí, efectivamente, eso está previsto en el principio número 6 del Foro Mundial del Agua, que no se justifica que en Costa Rica, en una normativa que se supone que es del siglo XXI, no esté contemplado esto, que lo que significa, y debemos entender por ese principio indubio pro aqua, es de que en caso de duda se debe favorecer y dictar resoluciones a favor de proteger el recurso hídrico. Yo creo que esos dos aspectos son de tomarse en cuenta. Sobre participación ciudadana, tenemos en este momento en la Asamblea Legislativa el acuerdo de Escazú, que va precisamente en dar participación ciudadana. ¿Y cómo es posible de que, contrario a dar participación ciudadana en una norma, en una ley que se supone que es del siglo XXI, le estemos negando esa participación? Y yo he oído comentarios de gente del PAC, principalmente, del gobierno, que hablan, y hoy, ojo el nombre, Partido Acción Ciudadana, de que hablan de que con solo esa previsión que se hizo dentro de los principios, que se podrá dar participación ciudadana, con eso es suficiente. Eso es falso, eso es mentira. Ya en la misma ley orgánica del ambiente, en el mismo código municipal, habla de esa participación ciudadana, pero esa ha sido de papel. No es sino porque tenemos mecanismos necesarios de participación ciudadana debidamente enmarcados y previstos, que la podemos obtener. Si no existe, como ahora se quiso quitar en este proyecto de ley, la verdad es que vamos para atrás como el cangrejo, y no estamos dictando una norma apegada a lo que debería ser el siglo XXI. Ok, perfecto. Seguimos entonces con la segunda ronda de preguntas y comentarios que nos han llegado. Tenemos una pregunta en Facebook de parte de
opinan los expositores sobre quitarle las competencias al SENARA? También nos llega aquí otra pregunta de parte de Sol, que es: ¿la GWP y el PNUD tienen injerencia en temas del agua? Poco a poco se han ido metiendo en las instituciones con voz. Y nos llegó otra más de parte de Franklin, que es: ¿cuál es el camino a seguir en este momento si el proyecto no sirve, si no está funcionando? Entonces seguimos con estas tres. No sé quién quisiera comenzar. Viera que no escuché la primera y la segunda. Oí algo del SENARA, pero no escuché. Ok, perfecto. Las voy a repetir. A ver. La primera era de Alfonso Alfaro, que es: ¿qué opinan los expositores sobre quitarle las competencias al SENARA? La otra que tenemos por aquí es de Sol, que es: ¿la GWP y el PNUD tienen injerencia en temas de agua? Poco a poco se han ido metiendo en las instituciones con voz. Esas dos, y otra que nos llegó por acá, que pregunta: ¿cuál es el camino a seguir si el proyecto no sirve? No sé si... Así tal vez, porque es lanzada para todos los que estamos aquí exponiendo. Sobre lo del SENARA, yo digo que se ha discutido mucho. El SENARA no es que se le quitan todas las competencias, se le quita, se le deja, ¿verdad?, la competencia en cuanto a lo que es, ¿cómo se llama? Terrenos para sembrar, se me escapa en este momento el término, pero sí siguen contemplándose la figura de competencia que van a tener ellos. Sí se le traslada mucha competencia en cuanto a aguas subterráneas que definitivamente han colaborado y se han manejado con cierta autonomía. Pero ya luchar contra eso sí lo veo yo un tanto complejo. El ideal hubiera sido, a mi criterio, no que se centralizara el poder dentro de la Dirección de Aguas y el MINAE como ente rector. Para mí, lo ideal hubiera sido una institución autónoma. Me parece que deberían de funcionar más por los recursos incluso que van a recibir por el canon por vertido y, ¿verdad?, y las concesiones y demás. Pero sí, la cuestión con SENARA ha sido un tema que tiene su peso, pero me parece a mí de que no es tal vez lo que tanto de lo que se ha dimensionado. Ellos lo que hablan es sobre la autonomía que se les está quitando, que han tenido y que ha prevalecido en algunos casos también, que es sumamente interesante. Pero más que todo es la centralización del poder que se va a hacer en MINAE, en esas dos cabezas, que es el ministro y la Dirección de Agua, que hasta el momento han demostrado no funcionar del todo como uno quisiera. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias, Sí. Álvaro. No sé si Yo Dani, quería... Angélica. Y perdón, Bueno. y termino con esto. Y bueno, ¿sobre qué se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer es precisamente, una vez pasado el primer debate, buscar que los diputados hagan las consultas de constitucionalidad, a ver qué pasa. Yo creo que sí hay aspectos regresivos, incluso ya manifestados desde el 2014 en lo que es esas áreas de protección, que al haberlas eliminado eran regresivos. Yo creo que encontramos bastante material para que se haga esa consulta y que se vaya en la misma línea. Y lo que no se ha consultado, o si la sala lo rechaza, siempre sigue existiendo, que una vez que salga publicado el proyecto de ley en la Gaceta, una vez aprobado, en segundo debate, que la sociedad civil pueda presentar acciones de inconstitucionalidad. Ahora sí.
Sí, yo lo que quería comentar era un poco como una pregunta que se hizo en el bloque anterior y esta última pregunta de qué hacer si se aprueba el proyecto. Bueno, del bloque anterior fue la pregunta de qué se puede hacer en este momento, ¿verdad? Con respecto a este proyecto. Bueno, a mí me parece que los tiempos son un poco complejos, ¿verdad? Con todo esto del COVID y que ahorita están pues, subiendo los casos, pero sí, pues hay que empezar a hablar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si estamos en este mismo estado de COVID por muchos, muchos meses más, ¿verdad? Mientras se siguen tomando decisiones tan importantes en lo que es la Asamblea Legislativa, mientras todos y todas estamos guardados en nuestras casas, ¿verdad? Bueno, me parece eso como importante irlo hablando y viendo qué podemos hacer, ¿verdad? Para hacernos escuchar como sociedad civil, ¿verdad? En este tipo de discusiones de proyectos de ley. Y bueno, me parece muy importante también pues discutir ese tema con las personas que tengamos cerca, ¿verdad? También como decía antes, pues ojalá que más personas también se animen a, a discutirlo como en estos espacios, porque sí, realmente tiene muchas cosas muy cuestionables, como ya todos y todas escucharon, y bueno, me parece que lo mismo iba a decir que dijo Álvaro, de que en caso de que pase el primer debate, pues trabajar para que se pueda lograr esa consulta constitucional, y que yo también esperaría que sí la coja la sala, ¿verdad? Sí, sí se le pueda hacer la consulta, perdón, no que no la coja la sala, sino que se consigan las firmas, perdón, necesarias. Y ya si, bueno, de todas formas, si se aprobara pues el proyecto, sea como sea, pues siempre es muy importante que en las comunidades tanto rurales como urbanas, pues las personas tratemos de involucrarnos en esos temas, ¿verdad? Que es la gestión del agua en el espacio en el que vivimos, porque y realmente nosotros y nosotras, digamos, somos los que vamos a asegurarnos que el trabajo se haga bien hecho, digamos, el trabajo que le corresponde al Estado, somos los primeros y primeras interesadas, entonces vamos a ser las personas que más nos vamos a asegurar que las cosas se hagan como tienen que ser, ¿verdad? Que se cuide el agua, que se gestione de la mejor manera. Entonces, pues eso, ¿verdad? Promover también la organización comunitaria alrededor del tema del agua. Sería pues una propuesta. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con otras preguntas que nos han llegado. Hay una que es directa para el profesor Zagot, ¿verdad? Y pregunta Ingrid con respecto a las competencias que asumiría la Dirección de Aguas al centralizar todo el poder. El MINAE no sería juez y parte, ya que asumiría todos los aspectos regulatorios y administrativos de investigación, cobro del canon, uso del canon, etcétera. Ah, bueno, ya nos dijo Ingrid que Dani aclaró un poco esta duda, pero también tenía otra, ¿verdad? Que es qué implicaciones tiene el artículo 2, inciso D, valor económico, cuál es el fondo de incluir este término en la ley, sabiendo que estos proyectos de ley se han venido impulsando a nivel mundial y en Latinoamérica por el FMI y el Banco Mundial. Tenemos también otras preguntas por acá. Preguntan desde Facebook si se pudiera ampliar en lo de canon de las asadas, que algunas han comprado terrenos donde hay nacientes y o tienen tomas en reservas y corredores biológicos. Y también nos preguntan que les gustaría saber cuáles son los grupos de interés que están distorsionando la ley a su favor y en contra de los intereses de la población de este país. Entonces, seguimos con estas tres y continuamos. Voy a iniciar. Me parece que era lo del valor económico, era una de las preguntas, ¿cierto? Sí. Ok, yo sé que Freddy Pacheco ha hablado sobre el valor económico del agua y lo ha tratado de meter como que una situación de fuerzas internacionales oscuras y demás. El agua tiene un valor económico. Eso yo creo que al menos yo no lo pongo en duda. Efectivamente tiene un valor económico porque hay que potabilizarla, ¿verdad? Todo el proceso de saneamiento del agua tiene un valor económico y desde ese punto de vista poner los medidores, como hacen las asadas y demás, las tuberías, todo eso tiene un valor económico
que tenemos que pagarlos precisamente las personas que estamos trabajando, perdón, que estamos obteniendo el recurso hídrico. No considerar el valor económico me parece a mí que es como otro planeta, o sea, considerarle que no existe un costo por hacer los trabajos, por mantener al fontanero, por el otro, el otro y el otro y el otro, eso es algo sin sentido y lo digo yo, tal vez que he trabajado con muchísimas asadas. El valor económico del agua se tiene que decir porque es real, es objetivo y no es lo que tal vez algunos han querido decir de que con eso entonces se va a vender el agua, no sé. Yo no lo veo desde ese punto de vista. Sobre que si hay fuerzas que han tratado de manipular esto, sí, yo me acuerdo con la ley forestal, que en realidad no se debió haber llamado ley forestal, sino ley de aprovechamiento forestal, porque fue movido por los madereros. Aquí en este caso, quienes han ejercido mayor influencia para que las cosas se manejen de la manera en que están redactadas, ha sido el sector agrícola. O sea, eso es total y absolutamente innegable. Y si no, con los comentarios que hemos hecho la mayoría de nosotros, de ahí se puede deducir que si lo que quieren es que uno ponga un nombre y apellido, pues es muy difícil, porque ya uno no está interviniendo el teléfono ni nada por el estilo. Pero el sector agrícola es el que ha reclamado de que desde hace bastante tiempo que esos 200 metros de área de protección sean eliminados. Lo mismo el sector también que urbaniza, el sector de la construcción ha peleado para que estas áreas de protección sean eliminadas para poder construir más, sin importar lo que hay abajo de esas aguas, de las posibles contaminaciones acuíferos. Entonces, si me están pidiendo a mí, por lo menos, yo contesto, de que hay dos grupos de interés que han presionado, el sector de la construcción y el sector agroalimentario. Sí. Gracias, Álvaro. Dani, ¿vos querías? Sí, bueno, yo también me iba a referir al tema económico, como decía Álvaro, consigo. Solo que agrego, bueno, el agua en sus diferentes usos, el Estado, como decía al inicio de la exposición, el Estado otorga concesión y cobra de forma diferenciada por cada tipo de uso, ¿verdad? Ya sea uso agropecuario, uso agroindustrial, uso industrial, uso de riego, consumo humano, todos tienen un valor diferenciado y digamos, el concepto como tal son principios, digamos, pues no tiene nada en que esté ahí reconocido, tal cual está el valor social, el valor cultural y el uso múltiple, son conceptos, ¿verdad? Lo que hay que fijarse es cómo se ponen cómo se operan en la ley, ¿verdad? Ahí es donde viene el posible riesgo y por lo menos en el tema económico, a como está planteado, coincido con Álvaro que no es nada del otro mundo, que más bien es una cuestión necesaria que quede claro, porque el Estado tiene que recaudar por ese bien de dominio público, tiene que cobrar un canon, si no todo el mundo tomaría la libre el agua y sería incluso peor. Ahora, con los intereses, pues sí, también secundar a Álvaro, el agropecuario, sectores agropecuarios y el sector construcción, que también tiene muchos intereses en la evaluación de impacto ambiental, las cámaras de construcción, creo que son los más interesados en que no solo que pase el proyecto, sino en que no pasaran los avances que se plantearon desde 2014 y incluso, bueno, digamos, lo que estamos viendo ahora es que ya no están, ¿verdad? Entonces, son los que están saliendo ganando con este planteo tan seco, digamos, sin avances. Y como decía Álvaro, en conclusión, digamos, yo creo que nos quedamos, nada más es una reforma ahí para quedarnos en el pasado también, porque no, realmente los avances fueron cercenados de la ley y, como decía Angélica, los órganos importantes de participación y eso quedaron en el limbo. Entonces hay que ver con lo que va a suceder, pues como decía Álvaro, de organizarnos para alguna acción de constitucionalidad, ¿verdad? En tanto están representados grandes intereses, ¿verdad? Pues sí, con esa comisión que rechazó incluso los criterios de Contraloría y Procuraduría y excluyó cualquier otro criterio que fuera a modificar la reacción que se planteó. Muchas gracias, Dani.
Entonces continuamos con otra ronda más de preguntas. Desde Facebook nos llega de parte de Marco: si el agua fue declarada como un derecho para todos los habitantes del país, ¿puede utilizarse esta declaración como una herramienta para corregir tan macabra ley? Por otra parte, aquí en el chat, de parte de Debbie, que nos pregunta cuáles son los intereses políticos y económicos que impulsan ese proyecto y si se podría profundizar en algunos sectores productivos que se verían beneficiados con esta ley. Nos llega otro comentario también de José Francisco desde Facebook, que menciona que por años las cámaras de empresarios han querido sacar del juego de la protección del recurso hídrico, sobre todo subterráneo, a Senara. En tanto, los criterios técnicos de esta institución limita que se lleven a cabo actividades que pueden impactar el recurso del agua. Nada más conveniente que concentrar las decisiones referentes al agua en un órgano político, que al final, con los proyectos de ley de aguas hasta ahora presentados, incluyendo el discutido, sería el ministro de Ambiente, político que no responde la mayoría de veces a criterios técnicos. Entonces tenemos esas preguntas y también nos preguntó por acá Roslyn si el webinar queda grabado y si se podría tener acceso. Entonces le respondo de una vez que queda colgado en la página de Facebook del programa Kioscos Socioambientales y que ahí se puede reconsultar porque ya ahí queda grabado. Entonces, bueno, continuamos con las respuestas. Sobre el agua como derecho humano, sépase que en Costa Rica es un relajo, que si bien es cierto, la Sala Constitucional ha mantenido una línea muy clara respecto a la protección del recurso hídrico y lo ha establecido como derecho humano fundamental desde hace décadas, bastantes años, yo creo que es un relajo que en Costa Rica únicamente exista un decreto de la época de Abel Pacheco que habla como norma del derecho humano al agua. Yo creo que esta es una oportunidad, ¿verdad? Por supuesto que no podía pasar de lado semejante cosa, aunque hubo unos proyectos ahí que lo dejaban por fuera, pero sí, el derecho humano al agua, contemplado al menos con rango legal, es necesario. Ahora ya incluso sube a rango constitucional cuando salga publicado en el diario oficial la modificación que se le hizo al artículo 50, que valga el comentario, dejó por fuera el saneamiento dentro de los derechos humanos al agua. Pero bueno, eso es todo otro rollo. Respecto al Senara, efectivamente, son decisiones, y lo hemos mencionado aquí varias veces, son decisiones totalmente políticas las que un ministro y un director del agua nombrado, diría yo, por precisamente el ministro de MINAE, como va a ser, nos podrían llevar a situaciones sumamente comprometedoras en cuanto a este recurso tan frágil. Que se le quite esa competencia al Senara, lamentablemente está dentro de las potestades de la Asamblea Legislativa y venir a pelear esto me parece que no lo encuentro, o sea, yo no lo he encontrado todavía ninguna vía para decir que las competencias del Senara no sean traspasadas a la Dirección de Agua en cuanto a protección del recurso hídrico. Yo, ojo que digo protección, que así debería ser. Esta situación no la veo como combatirla en una acción de inconstitucionalidad que pueda llegar a buen puerto. Son dos de las cuestiones que quería yo decir sobre Senara y el derecho humano al agua. Muchas gracias, Álvaro. No sé si Dani o Angélica. Angélica, ahí levantaste la manita. Sí, bueno, con respecto a la pregunta que hace Debbie de quiénes se beneficiaría con este proyecto, pues bueno, hay algunos artículos que dejan muy claro, ¿verdad? Como algunas figuras en específico, como por ejemplo los y las dueñas de condominios, ¿verdad? Porque hay un artículo que precisamente legaliza este portillo que han usado los dueños de condominios para que no se les cobre por el uso del agua que tienen para sus condominios y no se ha llevado por registro alguno también de
de esos condominios que han utilizado este portillo, ¿verdad? Bueno, en ese caso eso, pero también, por ejemplo, el artículo 98 que Dani ya comentaba antes dice reconocimiento por inversiones, entonces habla también de la reducción del monto de los cánones para entes privados que hacen inversión en cosas como, bueno, cosas como que no tienen ningún sentido, como sistema de cosecha de agua de lluvia, ¿verdad? Y como otras, y que se invierten en otras redes y en otras acciones que en realidad tienen que ver más con la FONAFIFO, con la Dirección de Agua, ¿verdad? Que son tareas que les competen a ellos, pero que bueno, que al final de cuentas a estos entes privados, pues si cumplen algunas de estas, pues reducen el monto del pago del canon que pagan, ¿verdad? Y bueno, eso, ¿verdad? Es como ahí pueden entrar muchas empresas que tienen concesiones grandes de agua, ¿verdad? Como que decir el ejemplo que decía Dani de Pindeco, digamos, de Pindeco podría montar un sistema de cosechas de agua de lluvia, podría monitorear la calidad del cuerpo de agua que usa para sus concesiones, y es decir, ¿por qué habría que reducir el canon del agua minúsculo que ya de por sí está pagando una empresa tan gigante y con tantas concesiones como lo es Findeco, por ejemplo? ¿Verdad? Pero así muchos casos, tanto dentro del agro como dentro de inmobiliario y, bueno, y muchos más, ¿verdad? Y luego, pues también si estamos hablando de que se plantea una creación de un plan hídrico nacional y por regiones en el país, que va a estar en manos de un ministro y del Ejecutivo, pues de ahí eso está como, puede estar abierto a todo, ¿verdad? A los intereses de todos los tipos de empresas, ¿verdad? Tanto del agro como del inmobiliario, como, ¿verdad? Todo, el hidroeléctrico, el minero, pues básicamente podría quedar abierto a los intereses privados, ¿verdad? ¿Verdad? Los que podamos pues, imaginarnos. Entonces sí es bastante, y siento que preocupante y hay que ponerle mucha atención y cuestionarlo bastante también. Perfecto. Seguimos entonces con más consultas y comentarios que nos ha llegado. Muchas gracias a toda la gente que está participando. Hay mucha gente conectada acá en el Zoom, pero también viendo la transmisión en vivo en Facebook. Nos hacen una pregunta específica para don Álvaro, que es ¿qué opinión tiene de fondos de agua como Aguatica y la GWP? Luego también nos pregunta, a ver, por acá hay otras consultas en Facebook, nos preguntan si el valor económico de mantenimiento y de servicios con instalación, pero desde esa perspectiva se distorsiona si se explota volumen de estañón o de piscina o de gran tanque. Ese es como un comentario. Y también preguntan qué se puede hacer para que la empresa EVI no deposite los lixiviados al río Guatuso, ya que en ocasiones los deposita crudos que llaman sin tratar y además una naciente que está destruyendo en complicidad de la Dirección de Aguas. ¿Y dónde se podrían denunciar estas anomalías? Estas preguntas nos llegan también, ¿verdad? Relacionadas con todo el tema de gestión del agua. No sé, Álvaro, si quieres responder. Tal vez, ¿cómo fue lo de la primera que me dijiste de la... Sí, te la leo. ¿Qué opinión tiene de fondos de agua como Aguatica y la GWP? Ok. Bueno, me parece que definitivamente hay, de la misma manera que existen transnacionales para una y otra cosa, aquí estos grupos son grupos de poder, ¿verdad? Que ya, incluso esto ha sido divulgado en la prensa y demás, y ha sido cuestionado de que persiguen sus intereses particulares económicos, para que las cosas se tengan que hacer como ellos quieren para unificar y que todo se vaya en la misma línea. A veces tal vez nos falta un poco de imaginación y salirnos un poco de Costa Rica, pero yo creo que sí, definitivamente está moviendo sus hilos para que luego puedan lograrse aspectos que yo, les soy honesto, todavía no he logrado dimensionar hacia dónde se mueven estos hilos. Es importantísimo, ¿verdad?, que se haya declarado el derecho, bueno,
por lo menos en el proyecto, esté contemplado el derecho humano al agua en cantidad y calidad y saneamiento, que son necesarios, porque recordemos y repito que en la Constitución Política la modificación que se acaba de hacer no contempló el saneamiento. Entonces me parece que es importante establecer los diferentes cánones, van a empezar a regular un poco el caos y el desorden en el que hemos estado, donde se cobra como expusieron los que me precedieron, cobrándose cochinadas sumas ínfimas, y esto no puede permitirse, ¿verdad? Se están envasando el agua para venderla. Me preocupa hacia dónde irán los intereses de estos grupos de poder, pero mi bola de vidrio todavía no me da para meterme tan profundo y ver qué sería. En razón de este proyecto de ley, no veo, no dimensiono todavía, pero podría haber algo oculto, no confesado todavía de por medio. Habría que preguntarle tal vez a las personas que evidentemente ya se han declarado a favor y que trabajan para esos grupos o que han recibido fondos de estos grupos. ¿Qué algo más había también, Valeria? Sí, preguntaba una de las personas. Las denuncias. Sí, eso, como dónde se podrían denunciar estas anomalías, y se Sí. refiere a lo de la empresa EVI que deposita lixiviados en el río Guatuso. Sí, muy importante. Lo que yo siempre le digo a mis estudiantes en clase, nunca, pero nunca, jamás de los jamases, utilicen las denuncias verbales, ni tampoco enviando correos. Las denuncias tienen que ser presentadas por escrito, poniendo un lugar para ver notificaciones y pidiendo muy en concreto qué es, para que quede una prueba luego, con un sello de recibido que ustedes acudieron. Y si esto no se hace de esta manera, luego ya se vuelve imposible acudir a sala constitucional. Los documentos, toda denuncia que se haga tiene que ser en físico, aunque tiene su costo, y sobre todo ahora tan complicado con el COVID, ¿verdad? Pero toda denuncia debe ser presentada por escrito. Hay varias instancias, siempre que tiene que ver con el agua está la instancia municipal, ¿verdad? Y con empresas, tiene que ver la denuncia al Ministerio de Salud, a la municipalidad, porque por lo general también tienen patentes comerciales de algún tipo, entonces solicitando cancelación de patentes, Ministerio de Salud, MINAE, municipalidad, y finalmente podría ser también el Tribunal Ambiental Administrativo, aunque está demasiado lento, ¿verdad? Pero de fijo ante esas tres instancias, municipalidad, MINAE, Ministerio de Salud. En caso de que no se les responda en un término aproximado de 2 meses y se tenga alguna prueba, siempre anda en una cámara. Hoy en día con los teléfonos inteligentes eso es muy fácil. Se puede acudir a sala constitucional para alegar, pero hace falta que estén presentados los documentos, que es la prueba necesaria que sala constitucional normalmente exige para ver de que efectivamente algo está ocurriendo. Gracias. Perfecto, tal vez les comento que también aquí en el chat paralelamente se ha ido dando una discusión muy interesante también sobre el tema del valor económico del agua, y no sé si alguna de las personas que realizó como comentarios al respecto quisiera también participar. Ingrid, Johnny, Pablo, no sé si quisieran también sumar algo como acá, algún aporte, abriendo el microfonito, si prefieren que los lea también. Bueno, ahí está. Ingrid. Claro, Ingrid, ahí está ya. Sí, buenas tardes, y quisiera felicitarlos por la iniciativa porque este tema es sumamente importante y de esto debimos haber comenzado a hablar hace tiempo, ¿verdad? Pero bueno, nunca es tarde, se dice. Lo que quisiera es contextualizar un poquito. Este proyecto de ley no llega de casualidad, ¿verdad? Hay una urgencia. Cuando se firman todos estos tratados internacionales, el país obtiene compromisos. Y eso, bueno, ustedes lo deben de saber quizás mejor que yo.
El tema del agua es un negocio a nivel mundial. Entonces, parte de lo que se ha impulsado desde hace tiempo es ponerle precio al agua. Pero el agua en sí no tiene precio. O sea, ¿cuánto vale un árbol? ¿Cuánto vale el aire? Podríamos hablar de todas esas cosas, ¿verdad? Yo entiendo lo que decía don Álvaro. Lo que tiene un costo es tratar el agua, captar el agua. Eso es lo que debe valorarse económicamente, no el agua en sí mismo, porque regreso al ejemplo. O sea, ¿cuánto vale una planta? ¿Cuánto vale un litro de aire si pudiéramos envasarlo? Eso no tiene precio, ¿verdad? El asunto es que hay toda una política mundial en el tema del valor que tienen los recursos naturales, incluyendo el agua. Pues hay países como en Chile donde hay precio por el agua y en la bolsa de valores. O sea, el fondo del valor económico es ese. No hay que ser muy ingenuos uno en eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. De las cosas que a mí me preocupan de este proyecto es que muchas cosas quedan sueltas y se menciona que se va a regular vía reglamento. Sobre eso me gustaría que tal vez don Álvaro ampliara. En varias partes, yo leí el documento y se deja abierto. Bueno, esto se va a tratar en el reglamento, se va a tratar en el reglamento. Entonces eso es muy preocupante porque en la ley tienen que quedar los principios establecidos. El reglamento lo que va a hacer es afinar, regular, valga la redundancia, algunos aspectos específicos, pero no puede quedar abierto como un cheque en blanco, ¿verdad? Tal vez puedan ampliar algunos de los panelistas. Gracias. Contesto. Sí, ok, bueno, dele Álvaro si quiere. No, y cayó un trueno. ¿Qué dijiste, Sí. Dani? Contesto. Sí, sí. Ok. Respecto a esa pregunta de que se remite mucho reglamento, bueno, efectivamente, eso no es con esta ley. Muchas leyes, lo tengo presente, la ley de la biodiversidad y otras tantas más, tienen que remitir a reglamentos. Hay cosas que no pueden estar previstas para ser discutidas en detalle en la Asamblea Legislativa. Por eso es que los principios, y es el artículo 2, el que yo me he mencionado, de que tienen muchas falencias, el principio pro aqua, principio de objetivación o tutela científica, el precautorio, etcétera, deben de estar previstos porque son los que amarran para que en el reglamento no pueda salirse de ciertos, del espíritu, digamos, de lo que persigue la ley. Los reglamentos tienen sus límites a la hora de que se hacen. Un reglamento jamás puede estar por sobre una ley. Eso hay que tenerlo claro. Está previsto desde los años 70, 1977, en la Ley General de la Administración Pública, el límite de los reglamentos, repito. Entonces, yo a eso que remite muchas veces a un reglamento, no lo veo así como algo tan re malo, más cuando estamos hablando de una ley que habla de la Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Son muchísimos los aspectos. En realidad, el recurso hídrico tiene que ver como un eje transversal en toda la vida de cualquier estado, de las personas y de las instituciones de cualquier estado. Desde ese punto de vista, yo diría que preverlo y remitir a reglamentos no es nada que pueda extrañar. Y repito, si incluso también un reglamento sobrepasa los principios de la ley o algunos aspectos de la ley u otras leyes, porque se interpretan de forma integral con todo el ordenamiento jurídico, existe la posibilidad de llevarlo a acciones de inconstitucionalidad. Eso sería. Perfecto. Dani, ¿vos querías agregar algo? Sí, referirme a eso. Bueno, primero que en el artículo 4 del texto, sí habla del dominio público, ¿verdad? Se establece que el agua va a seguir siendo dominio público. En ese caso, por eso yo digo que hay que leerlo distinto, eso del valor económico. Si el agua en principio es de dominio público y el Estado lo sigue administrando,
pues esa no es como el gran riesgo. Y con esto de la reglamentación, bueno, el canon actualmente rige mediante decreto de canon de aprovechamiento de agua, también el vía reglamento. Lo que nosotros planteamos, ¿verdad?, era que era necesario que el órgano de decisión, el órgano de participativo, incluso pudiera incidir en la toma de decisiones sobre los reglamentos frente a Dirección de Aguas, ¿verdad?, para poder tener fiscalizado también ese tema. Es importante que de la nueva reglamentación de canon que derive, si fuera, bueno, en este caso estamos hablando de que es una ley que no debería por qué pasar, pero digamos, la actualización del canon sí debería ser económicamente sustanciosa para la protección del agua, ¿verdad? Actualmente nosotros veíamos bueno, yo llevé un curso con un profesor que trabajó, un economista que trabajó en fijación de canon, y pues se dijo que por el vacío legal, entonces supuestamente el director de aguas y las empresas pactaron el costo del agua, ¿verdad? Básicamente de un cálculo técnico disminuyeron y dejaron en cálculos míseros por falta también de fiscalización de esa decisión. Fue una negociación entre empresas y políticos, básicamente. Entonces ocupamos sí realmente actualizar el valor económico del agua, digamos, para que el Estado pueda ejercer sus funciones de protección y fiscalización de una forma real y fuerte, ¿verdad? Ejercer ese dominio público de una forma verdadera. Muchas gracias, Dani. Bueno, tenemos ya la última ronda, tal vez para ir cerrando. Para Jorleni, que ahora nos preguntó también sobre el tema de denuncias. También nos compartió Dani una herramienta que ahora con todo el tema de la pandemia nos toca probar, dice Dani, que les vamos a compartir el link ahora en los comentarios de Facebook, ¿verdad? Para que la tengan a mano. Es como una herramienta del MINAE, como para hacer algún tipo de denuncias de forma virtual, pero que se ocupan algunas, ¿verdad? Como las pruebas de videos, donde se evidencia como lo que se está haciendo, y que, bueno, que se podría ir probando esta herramienta también. Y la última pregunta que nos llega de parte de Roy y que está dirigida para Álvaro es: el proyecto de ley de agua establece parámetros diferenciadores para establecer el canon y la valorización económica del agua. En esa sí le quedo mal. No, como me dediqué a redactar y un documento y demás, que luego se los voy a hacer llegar con todas las falencias y las posibles inconstitucionalidades, se me quedaron algunas cositas, y entre ellas es sobre esos límites del canon por vertido o canon. Toda esta parte se me quedó por fuera. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, no sé si alguien más quisiera agregar algo, sino ya para ir cerrando, algún comentario o algo más de parte de Dani o Angélica. Estamos. Muchas gracias. Ok. Sí, bueno, entonces no, agradecer a todas las personas que nos acompañaron por este medio y también por la transmisión y también por toda la participación que hubo de dudas, preguntas. Se nota también, o sea, esto refleja que es un tema muy importante para discutir, ¿verdad? Que genera muchas preocupaciones sobre lo que nos comentaron también. Y bueno, agradecer a Álvaro, a Angélica y a Dani por su participación. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas y que estén muy bien. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.
al grupo y a todos. Muy excelente. Muchas gracias, Roy. Que esté muy bien. Hasta luego. A ustedes también muchas gracias. A disposición.